vamos a revisar el proceso de publicación de una revista. En este caso, nosotros ya elegimos de manera previa esta revista que se llama Revista Electrónica de Investigación Educativa. Nosotros la buscamos en SciMago, ¿no? Nos aparecen aquí ya algunos datos sobre la revista. Nos aparecen los estudios sobre educación, ¿no? Que es el 46%. Nos dan unos porcentajes aquí sobre la revista de investigación mexicana, cultura y educación, ¿no? El 36%. Y algunos datos que nos parecieron importantes que arroja el portal, por ejemplo, es la citación por documentos que tiene un crecimiento importante, ¿no? La citación, en este caso hay un crecimiento importante que está teniendo esta revista. También la buscamos en Latindex, ¿no? Para revisar algunos datos sobre ello, en particular dónde está indexada, ¿no? Que está de las redes de indexación en general las más importantes. Otro dato importante que nos pareció es que tiene el de conocimiento no comercial, es decir, es una revista de recurso abierto, por lo tanto no se cobra para su lectura, tampoco para su publicación. Una revista en este caso está en Baja California. Acá en el dato que tenemos en Size Mago es una revista de cuartil 2, ¿no? Hay que decirlo. Para el proceso de publicación, aquí lo que vamos a remitir nosotros, obviamente es dónde está indexada, ¿no? Aquí nos aparece la indexación, ¿no? Está en el caso de Scopus, ¿no? De los sistemas más importantes, también está Web of Science, Cicelo, donde previamente la buscamos. También hay que mencionar que se buscó esta misma revista en la base de datos de CONACYT, también aparece ahí. También está en DOAC, ¿no? En este directorio también importante, ¿no? En SciSlead, en Dialnet, etcétera, ¿no? Entonces está, vamos a decirlo, bien rankeada. El proceso para su publicación es un proceso de evaluación por pares, ¿no? Y aquí viene cómo es el arbitraje de esta revista. Cuando el árbitro A y el árbitro B dan positivo a la resolución, pues es aceptada la revista. En el caso de que sea uno de estos negativos, como en el caso de este ejemplo, se manda un tercer árbitro, ¿no? Que es quien va a tener la consigna definitiva, perdón, inapelable. Entonces, por eso hablamos de ello. En el caso de que sea positivo y haya algún condicionamiento, se regresa al dictaminador para que acepte o no rechace la publicación en una segunda ronda. Aquí hay que mencionar que cuando se hace esta segunda revisión se dan 4 semanas al investigador o al conjunto de investigadores para que puedan ellos acreditar las observaciones dadas. En el caso que sea negativo y además esté condicionado, pues de manera automática es rechazada la publicación y finalmente, pues si los dos son negativos, los dos dictaminadores o los dos hábitos, pues se genera el rechazo de la revista. En este caso nos dice que el dictamen más o menos son de 3 a 6 meses, dependiendo de la fila que haya de artículos para ser revisados, ¿no? Dice, los árbitros una vez recibido el artículo tendrán 4 semanas para realizar la revisión y entregar el resultado. Es decir, a partir de que se genera este proceso, pues se tienen 4 semanas, un mes aproximadamente, para que se haga la revisión, ¿vale? Esta revista está soportada por la Universidad Autónoma de Baja California y, como lo mencionamos, inclusive está en nuestra tabla de comparación, está dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT de México. Ahora, dentro de este proceso de investigación, aquí en la misma página nos genera un listado de comprobación para la preparación de envíos, ¿no? Y en este caso nos dice que los autores hayan leído todas las directrices, las normas y las políticas editoriales de la revista, la colaboración no haya sido publicada previamente ni se presente en otra revista, es decir, que no esté buscando que se publique o en un proceso simultáneo de publicación con alguna otra revista. Aquí nos habla sobre el archivo que tiene que ser trabajado en Microsoft Word, un procesador de texto, pues, en Arial 12, las cursivas, las direcciones aceptando las URLs, el manejo de figuras, imágenes, tablas. Ahorita vamos a revisar exactamente el apartado este.
Y nos dice que el artículo debe estar llenado con los metadatos necesarios, el manejo de etiquetas y keywords. Pues para esto, cada uno de los autores tiene que poner su nombre completo, correo electrónico y su inscripción, y obviamente el registro NORCI, ¿no? La dirección postal, currículum en el caso sea necesario, etcétera, ¿no? El texto debe cumplir con los requisitos bibliográficos y el estilo citados en las directrices. En este caso, están citando APA, ¿no? En su última versión. Para estos artículos también deben ser revisados un resumen, una extensión en el resumen no mayor a 150 palabras, por lo menos 3 palabras claves. Vamos a ver en el formato. Y los tesauros de UNESCO y ERIC. En este caso también debe haber una traducción al inglés en el resumen y de las palabras claves. Esta revista también hay que mencionarlo, también está publicando artículos en inglés, ¿no? En este caso, pues para finalizar, dentro de la evaluación por pares, que fue la que vimos acá de manera previa, que es todo este proceso, ¿no? Aquí lo vuelve a citar, y al principio de la página menciona que la revista no está aceptando trabajos o proyectos en este momento. ¿Por qué? Porque tiene dos fechas. Una es del 1 de febrero al 30 de mayo y la segunda es del 1 de agosto al 30 de noviembre. ¿Sale? La naturaleza de los trabajos obviamente son trabajos de orden, eh, una contribución original. Obviamente estamos hablando de prácticas educativas innovadoras, ¿no? Es lo que está buscando este tipo de artículos. Inclusive en este apartado habla de los 3 tipos de proyectos: artículos de investigación empírica, artículos de revisión como tal y artículos teóricos, ¿no? En cada uno da las descripciones de cada tipo de artículo que maneja el perfil editorial, ¿vale? Ahora seguimos. Como se menciona de manera previa, no estar postulándose de manera previa, inclusive nos pide que se firme una carta de originalidad en el tema del contenido. Aquí nos habla sobre la plantilla para trabajar el formato del artículo. Si bien revisemos aquí la plantilla, la descargamos de manera previa, aquí está el nombre de la revista, Redie. Aquí está exactamente el formato de cómo tiene que ser presentada el trabajo de publicación. En este caso nos da un título con letra Arial, 14 negritas, doble espaciado, sentado. Luego nos pide el mismo título, pero en este caso en idioma inglés. El resumen, ¿no? El tamaño de letra no mayor a 150 palabras. Se deben de incluir 3 a 5 palabras claves. Obviamente aquí están manejando las keywords o las palabras claves con una extensión máxima de 5. Nos pide el last track en inglés, obviamente, ¿vale? Con sus keywords también en inglés. La introducción, que nos pide que no sea mayor, en este caso, la extensión máxima del trabajo, 7500 palabras, ¿no? El interlineado, Arial, etcétera, etcétera, lo va repitiendo. Aquí en el cuerpo del artículo nos pone un ejemplo de cómo va un subtítulo, ¿vale? Y luego el manejo de tablas, ¿no? La tabla, cómo tiene que estar en este caso el tipo de letra, el tamaño, ¿sale? Aquí nos pone el ejemplo, ¿no? Y cómo está citada la tabla aquí abajo. En el caso de imágenes y figuras también nos hace exactamente el mismo apartado. También pide el tipo de letra Arial, su tamaño 9, y luego nos pide el formato. Nos dice que pueden ser en formato GIF o JPG, perdón, con una extensión no mayor, una resolución no mayor a 300 dpi, ¿no? Un tamaño no mayor a 800 por 600 píxeles, y la escala en este caso deben ser presentadas a escala gris. En este formato no nos permite utilizar color, ¿sale? El nombre de la figura, en este caso un segundo ejemplo, ¿sale? Y nota solo en casos que sean necesarios. Para el caso de las referencias nos está pidiendo obviamente APA, su séptima edición, en inglés en la cuarta edición. Nos maneja aquí las referencias de cómo deben ser enlistadas. Nos ponen inclusive algunos ejemplos, y algo importante es que nos permite citar hasta 20 autores dentro de nuestra investigación. Cuando son mayor a 21 autores nos pide que solo se citan los primeros 19 y se generen puntos suspensivos en el último autor,
previendo que hay más autores citados, ¿no? Que son más de 19 autores. Bueno, este es el formato para la publicación que facilita aquí la revista, que nos pide que nos descarguemos la plantilla que acabamos de revisar. Obviamente da el anonimato a la identidad. Esto es porque en el proceso de revisión ni los investigadores que están queriendo publicar la revista, ni los investigadores o los jurados o los árbitros se tienen que conocer, ¿no? Es un tema ahí de objetividad y de cierto rigor en cómo debe ser evaluada los trabajos de la manera más objetiva. Obviamente aquí nos habla sobre el contenido de la página, el ID de los autores que son necesarios. Habrá que resaltar que para el caso de los autores solo nos están requiriendo no más de 5 autores, ¿no? Y en el caso de ser, en el caso de los autores también hay que acomodarlos en función de la funcionalidad que tuvieron cada uno de los autores. Eso también es importante, ¿sale? Nos habla otra vez sobre el estilo APA séptima edición, el ejemplo de cómo deben estar citados los autores. Obviamente aquí ya sobre las figuras y tablas que ya revisamos en el formato. Algo que es importante, los requisitos legales para la postulación deben ser originales. Es un artículo que sea relevante, que sea original. En un apartado más adelante vamos a revisar que nos está pidiendo que se va a utilizar un software para revisar el plagio y que la originalidad de este artículo pues tiene que tener por lo menos el 80% de la originalidad, ¿no? Ahorita lo revisamos. Nos piden una carta de originalidad que sea llenada por los datos del autor, ¿no? O de los demás autores, obviamente especificando que es original toda la producción de la información que está. También nos pide una carta de cesión de derechos que tiene que ser firmada. Obviamente, cesión de derechos de la información que tiene contenido aquí, inclusive de los autores gráficos o imágenes en el caso de lo que se comparta de manera adicional dentro del artículo, ¿sale? Eso es importante que se compartan estas cartas, ¿no? De cesión de derechos. Y obviamente el dictamen editorial, ¿no? En el caso del dictamen editorial, se valora que sea un texto con una contribución original en la investigación educativa, que sea relevante, que sea novedoso, que esté bajo las líneas de investigación que está tratando de publicar la sala editorial. Obviamente que esté alineado con el enfoque y el alcance de la revista y como mencionamos de manera previa, están ellos utilizando dentro del proceso, las primeras partes del proceso de publicación es revisar el comité editorial hace una revisión con este software que se llama Identicate sobre qué tan original, digamos, es el texto. Para en el caso de este texto, en el Identicate, nos está pidiendo aquí en este dato que al menos el 80% de la información sea original en el campo de conocimiento, independientemente de lo citado de lo referido. Y en el caso de los motivos de rechazo para esta revista, pues nos pueden rechazar por la falta de apego a cualquier señalamientos o de las directrices para los autores, que es a grosso modo lo que hemos referenciado, ¿no? El, la originalidad, todo lo que tiene que ver con la directriz de la casa editorial, que todo sea relevante, el 80% que sea totalmente, que no esté plagiado, pues, etcétera, etcétera. Y en el otro caso es tardar mayor a 4 semanas en la respuesta a los señalamientos del editor. Cuando se hacen observaciones, en el caso de que alguno de los árbitros hayan solicitado alguna modificación o que se especifica algo en algo muy puntual, se tienen 4 semanas para poder atender estas modificaciones. Pasando esta, si no se acredita en este lapso de tiempo, pues obviamente es motivo de rechazo, ¿no? La cantidad de los autores, como lo mencionamos, máximo 5 autores y solo con un número mayor cuando la complejidad del documento justifique la colaboración. Esto también es bien sabido, ¿no? De repente en el argot de la investigación es importante pues que todos los autores estén justificando su participación, por eso hacen la acotación a no más de 5 autores y el orden y el número de los autores obviamente dependiendo de cuál es la contribución de cada autor y en el momento de que se manda a procesar la información en la revista ya no se pueden hacer modificaciones en el orden de los autores.
Los derechos de autor, en este caso están utilizando la licencia de Creative Commons Attribution, que es una etiqueta no comercial, que lo que nos sugiere es que es un recurso abierto. La revista no cobra por publicar, pero tampoco cobra porque la gente entre a revisar las publicaciones las cuales se contienen dentro de los artículos, dentro de las etiquetas, ¿no? Y bueno, aquí están todos los derechos de los autores basados en esa legislación y obviamente una declaración de privacidad, ¿no? Dice, bajo los principios de acceso abierto, los lectores de Reddit tienen derecho a la libre lectura, impresión y distribución del contenido de la revista por cualquier medio de manera inmediata a la publicación en línea de los contenidos, ¿no? Es decir, es una revista de, pues sí, de recurso abierto, entonces me parece que es muy importante, publica en español, en inglés, como mencionamos, está aquí en la base de datos de Latindex, ¿no? Es una revista que está acá en Baja California, que está acreditada por CONACYT, ¿no? Que tiene pues ya sus años desde el 99, me parece, ¿no? Están trabajando ellos con esta formato en PDF. Obviamente hay que mencionarlo, el formato que nos sugiere es, se manda el archivo en Word, no en PDF, ¿no? También ahí hace una punta donde no se puede mandar el archivo en PDF. En el momento que se manda en un formato diferente, pues obviamente será rechazado el artículo. Pues este es el proceso de publicación, espero les sea útil, ¿no? En el caso de aquellos que quieran publicar, que estén buscando alguna revista, en este caso una revista de en Cuartil 3, ¿no? Que nos parece que es importante, sobre todo hablando del idioma español. La búsqueda que se hizo previa en Mago, la única revista que tiene Cuartil 2 en Latinoamérica, es una revista, en este caso colombiana, esta revista mexicana está, digamos, dentro de un parámetro aceptado, ¿no? Cuartil 3. Pues muchas gracias, espero les haya servido la información y que tengan muy buen día.